Hola y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en el Boletín Oficial del Estado, el BOE, del jueves 16 de octubre de 2025. Ya saben, ese documento diario lleno de normas, acuerdos, que parece un poco denso, pero que en realidad, marca el día a día del país. Hoy tenemos un menú variado: jubilaciones anticipadas, financiación de defensa, energía, arquitectura, nombramientos, bueno, un poco de todo. Nuestro objetivo, como siempre, sacar las claves, entender por qué se hacen las cosas y traducir un poco el lenguaje oficial. Empezamos. Propongo ir primero a algo que afecta a muchos trabajadores: la jubilación anticipada. ¿Qué hay de nuevo ahí? Veo una orden ministerial, la PJC 1146-2025. Crea una comisión de evaluación. Suena importante. ¿Para qué exactamente? Dice que para analizar si hay circunstancias objetivas para aplicar coeficientes reductores, o sea, para jubilarse antes en ciertos trabajos, ¿no? Exacto. Se trata de ver si hay profesiones, digamos, especialmente penosas, tóxicas, peligrosas, con mucha incidencia de enfermedades o mortalidad que justifiquen poder jubilarse antes. Esta comisión ya se esperaba, venía de un Real Decreto anterior, el 422-2025. Ajá. Y la composición es interesante. Hay gente de ministerios, claro, Presidencia, Trabajo, Inclusión, Hacienda, pero también 2 personas de las patronales y 2 de los sindicatos mayoritarios. Es un intento de que sea un análisis técnico, pero también con diálogo social. La Secretaría, eso sí, la lleva la Seguridad Social, pero sin voto, más bien para organizar. Vale, o sea, no es solo una decisión técnica desde arriba. No, busca ese consenso o al menos ese diálogo. Y no se queda solo en crear la comisión, porque hoy mismo veo otro Real Decreto, el 918-2025, Ah, no, perdona, el que aplica esto es el 23626. que ya aplica estos beneficios a los agentes forestales y medioambientales. Les ponen un coeficiente reductor del 0,20. Eso es. Para ellos ya es una realidad. Se concreta la medida. Pero ojo, hay requisitos. Hay que tener cotizados al menos 15 años en total y de esos 15 tienen que ser específicamente como agente forestal o medioambiental para que te apliquen ese 0,20 por año trabajado así. Entiendo. ¿Y si has trabajado en varias cosas con derecho a reducción? Buena pregunta. Pues se pueden sumar los periodos. Si no llegas al mínimo en una sola profesión, pero sumando varias sí, se te aplica el coeficiente de cada una por el tiempo que estuviste. Es acumulable. Práctico. Sí. Y un detalle importante, que a veces se olvida. Acogerse a esto implica que durante los años trabajados en esas condiciones, la cotización a la seguridad social fue un poquito más alta, para ayudar a financiar este adelanto. Claro, tiene lógica. Bueno, dejamos la seguridad social y cambiamos completamente de tercio. Defensa. Vaya salto. Sí, aparecen dos reales decretos, 20.692 y 20.693, que regulan préstamos directos, es decir, sin concurso público para programas de armamento y tecnología militar. ¿Por qué esta vía directa? No debería haber concurrencia. Bueno, la justificación que dan es que son programas muy singulares, muy complejos tecnológicamente y estratégicos para las Fuerzas Armadas. Argumentan que una licitación abierta normal no sería viable. A veces por seguridad, otras por la especificidad de lo que se pide. Ya. Se apoyan en la Ley General de Subvenciones, que permite esta concesión directa cuando hay un interés público claro y el proyecto es, digamos, único. También mencionan la competencia del Estado para fomentar la I+D y, muy importante, el artículo 346 del Tratado de la UE, que da un margen especial a los países en temas de defensa y seguridad nacional. Entiendo la lógica, aunque siempre genera debate esto de la concesión directa. Siempre. También dicen que regularlo así, para varios años en una sola norma, es más eficiente administrativamente. ¿Y las empresas que reciben estos préstamos? Se menciona Indra, por ejemplo, en el de ciberdefensa. ¿Qué les exigen a cambio? Pues una serie de obligaciones bastante estándar en estos casos. Tienen que devolver el préstamo, claro, según el calendario que se fije. Deben guardar toda la documentación por si hay controles, ya sea de la Intervención General del Estado o del Tribunal de Cuentas. Y algo clave, cumplir la ley contra la morosidad, o sea, pagar a sus propios proveedores en los plazos legales.
Eso es importante para la cadena de suministro. Exacto. Y además, presentar memorias técnicas del proyecto, justificar cómo se gasta el dinero y estar al día con Hacienda y la Seguridad Social, por supuesto. Me fijo en un detalle financiero del 2693. Dice que los préstamos son al 0% de interés y generalmente sin garantías. Hombre, eso es una ventaja importante para la empresa. Sí, lo es. Interés cero y sin avales normalmente. Pero hay un matiz. A ver. Si cuando dan el préstamo todavía no está firmado el contrato gordo entre la empresa y el Ministerio de Defensa. Ajá. ¡Pum! La empresa puede pedir anticipos para ir empezando en 2025. Pero ahí sí tiene que poner una garantía, un aval del 10% de ese anticipo, depositado en la Caja General de Depósitos. Ah, vale. Esa garantía se cancela cuando ya se firma el contrato principal. Es una forma de asegurar un poco el dinero público mientras se formaliza todo. Tiene sentido. ¿Y sabemos qué programas concretos se financian? Sí, los decretos dan bastante detalle. El 916-2025, el que mencionaba Indra, Sí. habla de ciberdefensa, simuladores de nueva generación, sistemas de mando y control y sistemas de combate o de misión para plataformas navales o aéreas. El objetivo que declaran es buscar soberanía tecnológica, que España controle esa tecnología, y fortalecer la base industrial y tecnológica de defensa, la BID. Intentando que llegue a más empresas, ¿no? Eso dicen. Que quieren implicar a pymes, centros tecnológicos, universidades, mencionan polos en Barcelona, León, Madrid, y asegurarse de que la propiedad intelectual se quede en España. Y el otro Real Decreto, el 917-2025, ese se enfoca más en vehículos y drones. En los anexos se detallan programas como el Vehículo de Apoyo Cadenas, el VAC, el Vehículo de Exploración y Reconocimiento, BERT, modernizar los blindados Pizarro. Y luego temas de drones, tanto sistemas contra drones, los CUAS, para detectar y neutralizarlos. Que está muy de actualidad. Muchísimo. Como drones propios, los UAS tácticos clase 1, para tareas de inteligencia, vigilancia, reconocimiento, lo que llaman ISTAR, describen capacidades técnicas avanzadas, radares ESA, centros de operaciones móviles, neutralización de drones por medios cinéticos o electrónicos, todo enfocado a las amenazas modernas, misiles, enjambres de drones. Vale, pues de la defensa nos vamos a la energía, otro sector clave. Otro mundo. Se modifica un Real Decreto de 2014, el 413, que regula la producción eléctrica con renovables, cogeneración y residuos. ¿Qué cambia? Veo algo sobre hibridación con almacenamiento. Sí, ese es un punto importante. A ver, el problema era un poco técnico, pero con impacto económico. Las plantas con régimen retributivo específico, una especie de prima, cobran según las horas equivalentes de funcionamiento. Y eso se calculaba con la energía que vendían directamente al mercado. Ya. ¿Y si la almacenaban primero? Pues ahí estaba el lío. Si la energía solar o eólica iba primero a una batería y luego se vendía, podía ser que no contara igual para calcular esas horas y por tanto perjudicara su retribución. Vaya. La modificación lo que hace es aclarar que la energía que produce el módulo renovable tiene derecho a su retribución. Da igual si va directa a la red o si pasa antes por la batería. Ah, vale. Es una forma de quitarle una barrera al almacenamiento, que es fundamental para gestionar las renovables, que no producen siempre, y para cumplir los objetivos del Plan Nacional de Energía y Clima, el PNIEC 2023-2030. Parece lógico, sí. ¿Algún otro cambio relevante en esta norma energética? Sí, hay varios ajustes más. Por ejemplo, a las plantas de cogeneración se les da más flexibilidad. Antes tenían que estar un año en una modalidad de venta de energía para poder cambiar, ahora solo 3 meses. También se refuerza la obligación de enviar datos de producción en tiempo real al operador del sistema, a red eléctrica. Esto para instalaciones de más de 1 megavatio, para que tengan mejor control de la red. Se definen mejor las obligaciones de las plantas para ayudar a controlar la tensión de la red y las penalizaciones si no cumplen. Entiendo. Y se incluyen previsiones para casos de fuerza mayor, si algo impide producir, y mecanismos para que las instalaciones puedan usar sus ingresos del mercado para compensar deudas que tuvieran con el sistema de retribución. Y leí algo también de criterios de eficiencia para la cogeneración. Se ponen más estrictos. Sí.
Se actualizan para estar en línea con las últimas directivas europeas de eficiencia y renovables. Lo más destacado es un límite de emisiones para las plantas nuevas, o las que hagan una reforma gorda. Si usan combustibles fósiles, no podrán emitir más de 270 gramos de CO2 por cada kilovatio hora de energía útil combinada. Luz, calor. Eso es un apretón de tuercas. Sí es más exigente. Hay un periodo de transición hasta 2034 para algunas plantas que ya existen, pero tienen que presentar un plan para ir bajando emisiones poco a poco. Es parte del camino a la descarbonización. De la energía que gastamos en los edificios, a cómo los construimos. El BOE trae hoy el Real Decreto 918-2025, que desarrolla el Consejo sobre la Calidad de la Arquitectura. ¿Qué es esto? ¿Un nuevo organismo? Bueno, es el desarrollo de algo previsto en una ley de 2022. No es tanto un organismo ejecutivo, sino más bien una plataforma, un sitio para el intercambio de ideas, para consulta, para asesorar sobre cómo mejorar la calidad de la arquitectura en España. ¿Y qué tipo de funciones tendría? Pues van desde proponer cambios en las leyes o normativas que afectan a la construcción, proteger edificios o conjuntos arquitectónicos que lo merezcan, hasta dar recomendaciones sobre cómo contratar las obras públicas para que prime la calidad y no solo el precio más bajo. Interesante enfoque. ¿Y quién va a estar ahí? Porque suena a que necesita gente muy diversa. Pues sí, la composición es muy amplia. Lo presidirá quien esté al frente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Y luego habrá representantes de otros ministerios, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos a través de la FEMP, Ajá. de los colegios profesionales clave, arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros de caminos, industriales, también de las universidades, y se prevé incluir a expertos independientes de reconocido prestigio. Vaya, un foro bastante completo. La idea es esa, que sea un órgano de gobernanza colaborativa. Estará adscrito a la Secretaría General de Agenda Urbana y Arquitectura, que le dará soporte. Ujú. Y en la práctica, ¿qué tareas concretas podrá hacer, más allá de reunirse y debatir? Pues mira, podrá impulsar que se revisen normativas, recopilar datos estadísticos del sector que a veces faltan, fomentar la investigación y la innovación en las obras públicas, tendrá capacidad para decidir sobre la protección de ejemplos arquitectónicos que estén amenazados e incluso podrá evaluar si una obra contemporánea es tan excepcional como para recibir un distintivo oficial de calidad. Vale, pues estaremos atentos a cómo funciona. Pasamos a otro clásico del BOE. Personal. Nombramientos, oposiciones, concursos. ¿Algo que te llame la atención hoy? Bueno, como siempre hay muchísimos nombramientos de funcionarios, sobre todo docentes. Muchos son resultado de procesos normales, pero fíjate, hay alguno, como el de un profesor técnico de FP, que viene de un proceso de estabilización de empleo temporal y además de una sentencia judicial. Ah, o sea que a veces el BOE refleja también cómo se ejecutan las sentencias. Exacto. Muestra cómo la administración tiene que acatar esas decisiones judiciales. Y nuevas convocatorias. Oportunidades de empleo público. Sí, salen varias cosas. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional busca gente para gestión procesal y también ayudantes de informática, estos últimos como personal laboral. Las convocatorias son útiles porque detallan todo. Requisitos, cómo se puntúan los méritos, la antigüedad, los cursos específicos, la experiencia, quién está en las comisiones de valoración. E incluso prevén que con los resultados se puedan crear bolsas para contrataciones temporales. Práctico. Y luego, mira, Osakidetza, el Servicio Vasco de Salud, convoca varias jefaturas de sección en hospitales. Son nombramientos temporales de 4 años prorrogables. Y el proceso es interesante, no es solo un examen de conocimientos. Los candidatos tienen que presentar y defender públicamente un proyecto de gestión para esa sección. Vaya, un enfoque más práctico. Sí, además de valorarles el currículum, la formación, la docencia, la investigación y el conocimiento de euskera, claro. Hay que sacar una nota mínima en total y también en la defensa del proyecto. Y veo también universidades. La Pablo de Olavide convoca plazas de catedrático y titular. Sí, son procesos también muy reglados. Especifican requisitos de nacionalidad, titulación, no estar inhabilitado, hay que pagar tasas, claro. Se detalla cómo se forman las comisiones de selección, que suelen tener miembros de varias universidades para asegurar imparcialidad, qué papeles hay que presentar, currículum, proyecto docente, proyecto investigador, cómo es la evaluación, que puede incluir pedir informes externos. Es un proceso largo y muy pautado. Sin duda.
Bueno, otra sección que suele ser bastante voluminosa, los convenios de colaboración. Hoy también hay bastantes, ¿no? Muchísimos. Si intentamos agruparlos un poco, veo varios tipos. Por un lado, los que tienen que ver con la acción exterior. El Instituto Cervantes, por ejemplo, firma con el Institut d'Estudis Balearics para llevar una exposición de arte a China. Ajá. Y luego muchas embajadas y consulados firman acuerdos con bancos, CaixaBank, Abanca, Sabadell y con empresas como Repsol o Management Solutions. Imagino que para patrocinar actividades culturales o dar servicios financieros a los españoles allí. Tiene sentido. Por otro lado, mucha colaboración dentro de España. El Ministerio del Interior firma con ayuntamientos pequeños, como Iàtova o Torrequemada, para que personas condenadas a trabajos en beneficio de la comunidad puedan cumplir la pena allí. Interesante. Política Territorial y Memoria Democrática apoya con dinero a la Fundación Solidaritat de la Universidad de Barcelona para actividades sobre memoria democrática. Vale. Derechos Sociales colabora con Castilla y León y Burgos para el arbitraje de consumo. Y el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, firma con la Universidad Isabel I de Castilla para que sus estudiantes puedan hacer prácticas o trabajos de fin de máster en centros del CSIC. Son ejemplos muy variados de colaboración público-privada o entre administraciones. Y supongo que todos estos convenios tendrán una estructura similar, ¿no? Cláusulas comunes. Sí, es bastante estándar. Se suele detallar qué aporta cada parte, económicamente o en medios, cómo se va a hacer el seguimiento, normalmente con una comisión mixta, qué pasa si hay problemas o desacuerdos. Primero intenta resolverlo en esa comisión y si no, pues a los tribunales de lo contencioso administrativo. Y por supuesto, cláusulas sobre protección de datos personales que ahora son imprescindibles. Son el marco legal que permite que estas colaboraciones funcionen. Llegamos ahora a un bloque que a veces es muy técnico, pero con consecuencias directas para la gente. Las resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, la DGSJFP, que es la que marca la línea a notarios y registradores, ¿verdad? Exactamente. Unifica criterio y resuelve recursos contra las decisiones de los registradores. Y hoy trae casos muy, muy interesantes. A ver, cuéntame. Pues mira, por ejemplo, confirma que un registrador hizo bien al suspender la inscripción de números de registro de alquiler turístico. En un caso, porque los estatutos de la comunidad de vecinos prohibían expresamente usar las viviendas para algo que no fuera familiar. Anda. Y en otro, porque el edificio entero ni siquiera tenía la obra nueva declarada e inscrita correctamente en el registro. Vaya tela. Demuestra que los registros de la propiedad están actuando como un filtro real, están aplicando la normativa de alquileres de corta duración, el Real Decreto 1312 de 2024, y pueden frenar que esos pisos salgan a plataformas online si no cumplen la ley o los estatutos de la comunidad. O sea que tiene un impacto directo en la oferta turística. Directísimo. Luego hay otro caso curioso, una herencia que se rige por ley holandesa. Uf, complicado. Mucho. Sirve para ver lo difícil que es para notarios y registradores españoles acreditar y entender bien figuras del derecho extranjero. Aquí hablaban de un albacea partidor administrador y un pseudo reparto legal, conceptos que aquí no tenemos igual. Ya me imagino el lío. Algo más sobre registros. Sí, varios casos sobre los líos del INDES, la georreferenciación con GPS y la inmatriculación, que es inscribir una finca por primera vez. El pan nuestro de cada día en el campo, supongo. Casi. La Dirección General repite su doctrina. El registrador tiene que mirar si hay dudas fundadas de que la finca que se quiere inscribir o delimitar invada al vecino o a terreno público. No basta con que el vecino se oponga, sin más. Pero si el vecino da argumentos, presenta otros planos, informes, entonces el registrador sí puede y debe suspender la inscripción hasta que se aclaren o lo diga un juez. En algunos de estos casos, la DGSJFP le da un tirón de orejas al registrador por no explicar bien por qué deniega la inscripción o por no valorar las pruebas que le presentan. Entendido. Y me llamó la atención antes una resolución sobre la herencia de una persona con discapacidad. ¿Qué pasaba ahí? Esa es muy importante porque aplica la filosofía de la Ley 8/2021, la que reformó toda la legislación sobre discapacidad y eliminó la incapacitación judicial. Ajá. Analiza la figura del guardador de hecho. Es la persona que apoya a la persona con discapacidad en su día a día, sin necesidad de una sentencia. En este caso era la madre que ayudaba a su hijo a aceptar la herencia de su padre que había fallecido. Vale. La DGSJFP distingue muy bien entre la guarda asistencial y la representativa.
La asistencial es ayudar a tomar decisiones. Por ejemplo, aceptar una herencia a beneficio de inventario, o sea, sin heredar deudas más allá de los bienes. Para eso, el guardador de hecho no necesita permiso del juez. La representativa es actuar en nombre de la persona, como para vender un piso o aceptar una herencia pura y simplemente, asumiendo todas las deudas. Para eso sí hace falta autorización judicial. Entiendo la diferencia. Hecho civil catalán a la herencia. Y en Cataluña, la ley dice que si el heredero es una persona con discapacidad, automáticamente hereda a beneficio de inventario. La ley ya le protegía. Ah, mira qué bien. Exacto. Así que, aunque en la escritura de herencia ponía que el hijo aceptaba pura y simplemente, la ley catalana corregía eso. La DGS-JFP concluye que la madre actuó como asistente, no como representante, y no necesitaba ir al juzgado. Solo pide que se corrija esa frase en la escritura para que refleje la realidad legal. Muy clarificador, la verdad. Un buen ejemplo de cómo funciona la nueva ley. Sí, busca apoyar la capacidad de la persona, no anularla. ¿Alguna otra resolución llamativa? Una última de este bloque. Se deniega a anotar en el registro de la propiedad una demanda que alguien había puesto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el de Estrasburgo. ¿Y eso por qué? Por dos motivos principales. Primero, porque la demanda en Estrasburgo no iba directamente sobre la propiedad del inmueble, sino sobre otros derechos. Y segundo, y más importante, para que una demanda se anote preventivamente en un registro español, la orden tiene que venir del juez español que está viendo el caso principal aquí en España. No vale que el propio interesado lo pida basándose en que ha ido a un tribunal internacional. Se reafirma el principio de que al registro solo acceden documentos públicos españoles, sobre todo judiciales. Clarísimo. Y junto a estas decisiones legales también hay evaluaciones ambientales hoy, ¿no? Sí, se publican algunos informes de impacto ambiental y resoluciones sobre proyectos energéticos. Llama la atención una resolución que deniega definitivamente la autorización de construcción a una planta fotovoltaica grande, ERSA, en Huesca. ¿Por motivos ambientales? Exacto. El informe de impacto ambiental fue desfavorable y ahora se confirma la denegación. Se detallan los impactos negativos que se vieron sobre aves protegidas como el milano real o el aguilucho cenizo, sobre murciélagos, sobre el lobo ibérico, también sobre hábitats naturales, por la generación de residuos, porque encontraron restos arqueológicos líticos en la zona, por el ruido y por los efectos acumulados con otras plantas fotovoltaicas cercanas. Vaya, un ejemplo claro de que la evaluación ambiental puede ser decisiva. Sí, puede frenar un proyecto si los impactos son inasumibles. Bueno, pues ya para ir acabando, nos queda esa última sección del BOE, la sección V, que es como un cajón desastre de anuncios, ¿no? Exacto. Ahí va un poco de todo, desde la adjudicación definitiva de contratos públicos, o sea, saber qué empresa ha ganado una licitación, hasta la convocatoria de nuevas licitaciones, qué necesita comprar o contratar la administración, con qué criterios se va a valorar, qué plazos hay para presentarse. Lo típico. Sí, y luego cosas muy variadas, anuncios para investigar de quién es una finca rústica cuando no está claro el dueño, la aprobación de deslindes del dominio público marítimo terrestre. Hoy sale un importante, el de las marismas de Doñana. Doñana, eso siempre es delicado. Mucho. La resolución justifica la línea que han trazado basándose en estudios de mareas, modelos hidráulicos, análisis de fotos antiguas y responde a las alegaciones que se presentaron. Es un trabajo técnico complejo. Me imagino. Algo más en esa sección. Pues sí, solicitudes de gente que pide concesiones para usar agua subterránea o autorizaciones para verter aguas residuales tratadas y también convocatorias de juntas generales de comunidades de regantes que son clave para organizar el uso del agua en la agricultura. Entendido. Bueno, pues creo que hemos hecho un buen repaso al BOE de hoy, ¿eh? De arriba abajo. Una ventana, como decíamos, a toda esa maquinaria administrativa, legal, económica. Y después de ver todo esto, ¿con qué idea nos quedamos?
¿Qué significa realmente todo este papeleo? Pues yo creo que significa que detrás de cada referencia, de cada código, de cada artículo que parece tan abstracto, hay decisiones con un impacto muy real, muy tangible en la vida de la gente y en el funcionamiento del país. Hemos visto normas sobre cómo y cuándo nos podremos jubilar, inversiones de millones de euros en defensa que buscan seguridad, pero también desarrollo tecnológico, ajustes en cómo producimos y consumimos energía pensando en el cambio climático, cómo intentamos proteger nuestro patrimonio, el arquitectónico, el natural, cómo gestionamos algo tan básico como el agua o cómo se resuelven conflictos muy concretos sobre una propiedad o sobre cómo apoyar a una persona con discapacidad para que tome sus propias decisiones. Son las piezas que día a día van montando el puzzle de la sociedad en la que vivimos. Y nos deja pensando, ¿no? Con esta complejidad cada vez mayor de las normas y esa necesidad constante de buscar equilibrios entre la economía, lo social, el medio ambiente, los derechos de cada uno, intereses que a veces chocan frontalmente, la pregunta es, ¿cómo podemos, ya sea como ciudadanos individuales o como empresas, no solo intentar entender todo esto, sino quizá participar de alguna manera en estos procesos? Procesos que, aunque a veces nos parezcan muy lejanos, muy técnicos, al final definen nuestro día a día. Ahí dejamos esa reflexión flotando tras esta inmersión en el BOE. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.